Claro, qué tiempos aquellos, cuando quedábamos ahí en la esquina de tu casa y nos íbamos a atajar para ir a clase por las huertas de Pachi, que nos salía con la guadaña y... Sí, ¿A dónde vais? Ahí estaba el caserío. Ahí estaba, jolín. El miedo que nos hacía pasar, que mirábamos vigilando allí a ver si estaba en la huerta y si no estaba en la huerta, echar a correr para ir a clase, madre mía. Ay, sí. Ahora lo cuentas riendo, pero entonces, qué miedo pasábamos, madre mía. Sí, sí, cómo ha cambiado, ¿eh? Jolín, es que no tiene nada que ver con aquello. ¿Y te acuerdas cuando decía ¡Ay, Sue! ¡No desoretes! ¡Sue! ¡Sue se mendic! Es verdad. Como un loco salía el pobre Pachi, le teníamos negro. Negro sí, y nosotras sí que estábamos Y nosotras temblando. cagadas. Y nosotras cagadas, un día tras otro. ¿Qué pobre. necesidad tendríamos? Pero bueno, yo creo que era la aventura Sí. de hacer picias, Pasar, ¿no? En aquellos pasar tiempos. corriendo por ahí, que alguien No teníamos te... otra forma tampoco de divertirnos como hoy en día, ¿no? Entonces, ¿qué hacías? Pues a ver qué podías hacer Sí, sí. prohibido. Salías corriendo sí, y a tocarle las narices. Sí. La casa del enterrador, que Sí, teníamos sí. pánico a pasar ahí sí, por el... es verdad, sí. Joder, fíjate, esto tiene que ser del cementerio porque seguro que ha sacado muertos con ellos y tal. Y pasábamos y alguna azada le movíamos de sitio fijo. Sí, sí, sí. Yo cada vez que paso por aquí, tía, me acuerdo de las movidas que teníamos cuando veníamos a esta casa, ¿te acuerdas? La casa del muerto. Nos escapábamos desde el recreo de la escuela y de todas terminábamos en la casa del muerto. Qué pasada con esto. Qué recuerdos, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando entrábamos por aquí? El arcón que había ahí en la entrada. ¡Qué miedo pasamos! Es que eran como historias para no... ¡Qué miedo pasamos! Y después nos subimos por las escaleras, Jolín. ¿te acuerdas? Y llegamos a la habitación esa de arriba y ahí arriba había como un sillón orejero Sí. que tenía una copa al lado, ¿te Ah, sí, acuerdas? Y decíamos, me cago en Dios, esta es la copa la que estaba envenenada, seguro. Sí, sí, sí. Y nos subimos luego hasta la parte de arriba, arriba, que sí. había libros tirados Pero por todo el esto suelo. corriendo. Bueno. Y Corriendo de repente, con un miedo. ¿qué pasó? Que se debió de caer algo abajo, ¿te acuerdas? Bajamos a todo meter, salimos por la ventana, bueno. Qué miedo pasamos aquel día, qué tontas Pero éramos, volvimos, madre. ¿eh? Pues, hombre, claro. Era como un ritual, cuando salíamos al recreo, nos escapábamos, que entonces era un delito. Si nos llegan a pillar escapándonos del recreo... No del recreo, entrando en la casa. Sí, encima eso, que bueno, estaba abandonada, la verdad. Y cuando ya habíamos saltado el muro y nos acercábamos a esa puerta marrón, con esa cerradura antigua, que de aquellas llaves grandes, y entonces mirábamos por la mirilla a ver si estaba el muerto. Y sí que había un baúl, con lo cual teníamos que entrar sí o sí, por eso volvíamos casi todos los días. Pero al final, aunque llegamos a entrar, la duda nos quedó en si había muerto Sí, o no había muerto. Y al final no había muerto. No.